¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Alejandro Funes de expagro.tv y el portal agricultura.com.mx. Bueno, pues aquí tenemos un escrito que nos llegó y bueno, vamos a conocer a esta persona este fin de semana, el doctor Hermenegildo Velasco Pascual. Bueno, pues está haciendo una propuesta sectorial que creo que es muy importante que todos ustedes, el país, las instituciones, los gobiernos, todos nos enteremos de esta propuesta. Me pareció bastante buena y la quiero compartir con ustedes. Una disculpa por leerla, pero bueno, espero que tengan la atención de escucharla como, pues, el contenido, no la forma, sino el contenido. Bueno, dice propuesta sectorial, preocupación personal. La mayor preocupación es la producción insuficiente de granos básicos, maíz, trigo, frijol y arroz, a nivel estatal y nacional, que obliga a la importación de granos del exterior, con la consecuente gran salida de divisas que afecta negativamente la economía nacional. Nos describe aquí la situación del sector. Actualmente se está confrontando un sector rural completamente descapitalizado y una falta de orientación en la política de atención al campo. En los últimos años, la producción de los 10 principales granos se ha mantenido estancada, por ejemplo. En 1990 se cosecharon 28 millones de toneladas. En 1991 la producción cayó a 25 millones de toneladas. En 1992 se recuperó a 28 millones de toneladas y en 1993 la cosecha fue de 27 millones de toneladas. Como se ve, no se ha podido igualar la producción de 1981, que fue de 29 millones de toneladas. Por lo anterior, se infiere que de la superficie que se cultiva en el país, 24 millones de hectáreas, los rendimientos oscilan entre 1 y 1.2 toneladas por hectárea en estos cultivos. Por lo que respecta al estado de Oaxaca, en el sexto informe de gobierno, indicó que en 2004 se sembraron 528.843 hectáreas de maíz, con un volumen de 760.744 toneladas, lo que arroja un promedio de 1.4 toneladas por hectárea. Por lo que respecta al trigo, en ese mismo año se sembraron 14.091 hectáreas, con una producción de 16.682 toneladas, arrojando un promedio de 1.18 toneladas por hectárea. De acuerdo con información del INIFAP, existe la tecnología nacional para producir más de 3 toneladas de maíz y trigo por hectárea. Por lo tanto, la aplicación de la tecnología repercutirá de inmediato en un incremento significativo del rendimiento de granos básicos a nivel estatal nacional para lograr la autosuficiencia alimentaria. Para lograr lo anterior, el Estado debe proveer los insumos, semillas mejoradas y agroquímicos, ligados a la asesoría técnica continua, también proporcionada por el Estado, como algún Estado ya lo hace, evaluando la producción de las áreas atendidas para garantizar una producción que de inmediato sea autosuficiente para esto. De hecho, habrá que apostarle al campo. Esto es un hecho. Un comentario adicional. Nos estamos convirtiendo por clima en uno de los proveedores de alimentos más importantes a nivel mundial. Por el clima. Se están perdiendo cosechas en todo el mundo y bueno, México tiene la condición para hacer esto. O sea que esto de habrá que apostarle al campo, desde mi punto de vista, es un hecho. Deben establecerse centrales de maquinaria agrícola que en forma organizada y eficiente den servicio a las comunidades y evitar dar en forma directa la maquinaria a los productores, lo que ocasionaría el deterioro prematuro y mal uso y abandono de la maquinaria. Situación académica. El sector agropecuario está llamando a jugar un papel importante en el futuro de la economía mexicana. La participación de nuestro país es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Nos obliga a realizar una profunda revisión crítica y objetiva de nuestros procesos de formación de profesionistas, los cuales deben estar acordes con los modelos de acreditación de programas y de certificación profesional, procurando con ello la internacionalización del currículum, incorporando las dimensiones internacionales en la enseñanza, en la investigación y en la extensión y o en las funciones públicas de las universidades, para incrementar su pertinencia en un mundo interdependiente. Nos habla también del profesorado.
La planta de profesores de las escuelas de agricultura tiene una formación técnico-científica. En las diferentes áreas de la profesión predominan agrónomos y médicos veterinarios, y en menor grado químicos, biólogos, ingenieros civiles, economistas y matemáticos, entre otros, con escasa formación para la docencia, especialmente en las escuelas nuevas, ya que las más antiguas cuentan con una buena planta de profesores, tanto en número como en calidad, en cada disciplina, y con estudios de maestría y doctorado. Sin embargo, aún así es notoria la deficiencia en la docencia y la improvisación. Muchos estudiantes, al terminar su licenciatura, continúan inmediatamente sus estudios de especialización a posgrado y se incorporan a la docencia habiendo tenido poco contacto con el medio rural y un desconocimiento práctico de cómo hacer frente a un sinnúmero de factores y elementos que se combinan en el proceso productivo. Regresan comúnmente del posgrado con una mentalidad que obedece a otros esquemas educativos y agropecuarios. Además, es frecuente que algunos profesores cubran áreas del conocimiento para los que no fueron preparados por razones diversas, laborales, remuneración, localización de la institución, etc. En el sistema de educación agrícola superior no existe una institución que forme a los profesores que requieren las escuelas de agricultura, por lo que éstas tienen que establecer sus propios mecanismos para llegarse los profesores que necesitan. La mayoría de las escuelas o facultades tienen una organización vertical dentro de la universidad tradicional, con excepción de las dos universidades agrarias. Sin embargo, en época más reciente, de los 70 a la fecha, algunas de ellas coincidieron una estructura departamental horizontal, sobre todo en el tronco común que comparten, con disciplinas afines. Otras se caracterizan por estar conformadas por centros agropecuarios donde se integran varias áreas: fitotecnia, zootecnia, medicina veterinaria, biología. Pero la mayoría obedece al esquema de plan de estudios tradicionales, semestral de 9 y 10 semestres, con un tronco común de 4 a 6 semestres y el resto para desarrollar las numerosas especialidades u orientaciones. La investigación. La investigación agrícola casi ha desaparecido, por lo cual es urgente un apoyo económico y de material humano y de gran magnitud para obtener la información necesaria para el campo de la asesoría técnica que se requiere el campo mexicano. La investigación agropecuaria en México ha tenido un desarrollo similar al de la educación en sus tendencias y o ajustes lógicos de cada época, y se da en dos grandes vertientes: la realizada por las instituciones educativas y la hecha por el gobierno a través del INIFAP, que desarrolla la investigación aplicada para resolver problemas de cultivos y de especies de importancia nacional y regional, acorde con las políticas del gobierno, lo que ha supeditado a los vaivenes de las diversas épocas. Actualmente hay una línea política que tiende a concretar en el INIFAP solamente la investigación prioritaria y estratégica con énfasis en especies como maíz, trigo, frijol, oleaginosas, carne, leche, huevo, etc., mediante un adelgazamiento de su presupuesto, lo que ha provocado un desmantelamiento del instrumento oficial para la investigación, reduciendo en forma alarmante el personal y los recursos para la operación e inversión.